Ahora sí, como les había dicho, el tema de hoy es el factor de potencia eléctrica, ¿ya? Y básicamente nos vamos a referir a la aplicación de nuestros elementos pasivos, resistivo, inductivo, capacitivo. La combinación de estos tres elementos en procesos productivos e industriales es sumamente importante, ¿ya? Si nosotros nos referimos a una industria X, sabemos muy bien que en sus procesos productivos, ¿ya? Se tienen pues muchos o cientos de motores eléctricos. ¿Eso qué amerita? ¿Ya? Por lo general, en procesos productivos industriales se hacen uso de elementos resistivos e inductivos, ya muy poco con elementos capacitivos. Entonces, vamos a ejemplificar un ejemplo a qué nos referimos con el factor de potencia. Ya, entonces, demos lectura, por favor, al ejemplo que estamos haciendo uso hoy. Dado un motor trifásico síncrono o asíncrono, de jaula de ardilla, motor monofásico 230 voltios 50 Hz, 7 HP y un factor de potencia en retraso, ¿ya? De 0.82, ¿sí? Es conectada a una línea de alimentación. Calcular el capacitor que se requiere para corregir el factor de potencia, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con este problema básico? Como les había dicho a inicios de la sesión, en todos los procesos productivos industriales generalmente se tienen cientos de motores eléctricos, ya sean de corriente continua, corriente alterna monofásica y trifásica, ¿ya? Estos elementos son pues puramente inductivos resistivos, ¿ya? Por consiguiente, el factor de potencia está en retraso, ¿no? Y la tarifa eléctrica llega a X ejemplos, ¿ya? 10.000 bolivianos mensuales. Y la pregunta es, ¿puedo abaratar esta tarifa? ¿Puedo reducir el costo de esta tarifa? Si tengo cientos de motores en mis procesos productivos industriales y se encuentra en retraso, ya se tiene que hacer uso de un banco de capacitores para contrarrestar este retraso. ¿Ya? Al contrarrestar este retraso, entonces estamos mejorando el factor de potencia. ¿Cómo vamos a contrarrestar? Repito nuevamente, haciendo uso de banco de capacitores instalados en paralelo respecto a la carga, o sea, estos motores inductivos. ¿Ya? Y de esa forma, al contrarrestar, estamos abaratando el precio. Imagínense ya solo pagar 7.500 bolivianos mes, ¿no? Entonces, la utilidad de los capacitores instalados en paralelo en sistemas o redes industriales es sumamente importante, ¿ya? Repito nuevamente, para contrarrestar el factor de potencia en retraso. Entonces, con este ejemplo vamos a determinar la aplicabilidad del factor de potencia. Nuevamente vamos a dar lectura, por favor. Un motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla monofásico. ¿Ya? Con el tipo de motor asíncrono jaula de ardilla monofásico nos referimos pues al conjunto de variedad de motores monofásicos, ¿no? Me refiero a motor fase partida, repulsión, ¿ya? Con capacitor permanente, con capacitor solo en estado de arranque y demás variedades, ¿ya? ¿Por qué jaula de ardilla? Porque el rotor que tienen estos motores son pues con barras de aluminio, ¿ya? Y tienen la forma interna de jaula de ardilla, una jaulita de ardilla, ¿ya? O sea, básicamente es un cilindro macizo, por dentro tienen barras de aluminio. Por eso el nombre de jaula de ardilla, que seguramente lo van a ver más adelante, ¿ya? Este motor se encuentra instalado en un proceso productivo, ¿ya? Es monofásico, se alimenta con 230 voltios, a una frecuencia de 50 ciclos por segundo, de acuerdo a nuestro contexto y medio, ¿ya? Y la potencia que tiene es 7 HP, ¿ya? El factor de potencia está en retraso, ¿de cuánto? 0.82. Todas estas características, jóvenes, lo vemos pues en los motores, ¿ya? Usted se compra un motorcito monofásico, lo primero que le van a preguntar es, si quiere comprar un motor, ¿de cuántos HPs? ¿Ya? ¿Para cuánto de tensión?
¿ya? Y tiene que fijarse muy bien, ¿no? La frecuencia. Antiguamente en mis tiempos venían pues motores monofásicos para 60 Hz. Ustedes saben muy bien de que en el contexto no se tiene 60 Hz, ¿no? En nuestra red a nivel nacional se tiene 50 Hz. Era un tanto complejo. Si usted llegaba a comprar estas mismas características, a excepción de la frecuencia de 60 Hz, hacía funcionar su motorcito, no le duraba más de 3 meses, luego se quema debido a la frecuencia, ¿ya? Pero hoy en día son estándares, ¿no? Los motores vienen para 50 quebrados 60 Hz, para ambas frecuencias, ¿no? Y de esa forma han llegado a optimizar el rendimiento o la potencia eléctrica. ¿Ya? Pero para este caso específico nos vamos a fijar en estas etiquetas. Por consiguiente, anotemos nomás los datos, que es sumamente importante. Vamos a anotar los datos referentes del motor, de este motor monofásico de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, anotemos los datos. Primero, ¿no? Nos indica la etiqueta que tiene una tensión de alimentación de 230 voltios. ¿Ya? 230 voltios en corriente alterna. Siguiente dato, ¿ya? La frecuencia con la cual funciona este motor trifásico es 50 ciclos por segundo o 50 Hz. Tercer dato, la potencia del motor monofásico indica de que es 7 HP. ¿Ya? Su factor de potencia, ¿no? Indica de que está en retraso y es igual a 0.82. ¿No? Y hace un momento habíamos dicho de que imaginemos de que con estas características tengo 100 motores de estas características en mi proceso productivo industrial, ¿ya? Y llego a pagar aproximadamente mes 10.000 bolivianos. Es un supuesto, ¿ya? Estamos suponiendo de que llegamos a pagar 10.000 bolivianos. 10.000 bolivianos. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Acá indica calcular el capacitor que se quiere, ¿sí? Para corregir el factor de potencia. ¿A cuánto? ¿Ya? Acá indican de que se tiene que mejorar un factor de potencia, ¿ya? O sea, en adelanto para este caso, ¿ya? Entonces, el primer caso será pues un factor de potencia 1 y el segundo un factor de potencia a buscar o a conseguir y es igual a 0.96. En un principio habíamos dicho de que con este factor de potencia, con el primero, ¿ya? Se llega a pagar 10.000 bolivianos. Ahora nuestro siguiente supuesto es, quiero abaratar ese costo y solo quiero pagar otro supuesto, ¿ya? Mucho más barato, 7.500 bolivianos. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a conseguir? Reduciendo, o sea, adelantando el factor de potencia. ¿A cuánto? A 0.96. ¿No? O sea, ¿cómo llego a conseguir este factor de potencia? ¿Ya? Haciendo uso de un capacitor. ¿Ya? Entonces, nuestra simbología, instalado en paralelo respecto al motor, un capacitor. Se repito nuevamente, estamos partiendo de un factor de potencia inicial de 0.82 en retraso, llego a pagar 10.000 bolivianos, pero si optimizo este factor de potencia a 0.96, voy a llegar a pagar solo 7.500 bolivianos. Es un supuesto. Pero ¿cómo conseguimos este factor de potencia? ¿No? O sea, enseguida vamos a ver el procedimiento de cómo vamos a lograr realizar y calcular el factor de potencia deseado. ¿Ya? Entonces, para eso necesariamente nos vamos a apoyar en un esquema circuital. ¿Ya? Entonces, grafiquemos para poder comprender de manera adecuada nuestro esquema circuital. ¿A qué me refiero? Grafiquemos nomás. Tengo mi tensión de alimentación,
y 220 voltios. Acá hay un error, jóvenes, mil disculpas, ¿ya? Por favor, he podido transcribir de manera rápida y no he considerado y no hice la revisión de Toledo, ¿ya? Es 220 voltios. Entonces, acá por favor vamos a modificar un error de dedo o trabajar a la rápida. Repito nuevamente, 220 voltios. Ahora sí, 220 voltios, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia? Ya lo conocemos, ¿no? Es 50 Hz. 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Muy bien, ya se tiene la fuente de alimentación con el cual funciona mi motor, ¿ya? Entonces grafiquemos nuestro motor. Vamos a hacer uso de celestito. Lo voy a graficar de esta forma, jóvenes, ¿ya? Una circunferencia, mi famoso motor, ¿ya? Y lo vamos a encerrar en una impedancia. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Para que no existan discrepancias, vamos a asumir que sí es una impedancia, ¿no? Una cajita rectangular hace el supuesto de una impedancia. Una impedancia que se tiene alimentado con corriente alterna, ¿ya? En el momento de energizarse mi motor, que es nuestra impedancia, obviamente que mi motor es monofásico, ya es monofásico, genera pues una corriente, ¿ya? A eso vamos a bautizar con corriente de línea L. ¿Ya? En condiciones ambientales iniciales, ¿no? Habíamos dicho, bajo estas condiciones, ¿cuánto se consume? 10.000 bolivianos mes, ¿ya? Ahora deseamos mejorar esta situación. Entonces, a este mi motor lo tengo que trabajar como impedancia, ¿ya? Eso que amerita, si acá voy a graficar nuevamente, a ver, con un negrito para que se muestre de manera adecuada. ¿Ya? Entonces vamos a bautizar como impedancia de línea. Listo, se tiene corriente de línea e impedancia de línea. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿para qué vamos a analizar como impedancia a mi motor monofásico, asíncrono? ¿Ya? Para el siguiente objetivo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos pues buscando lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Que mi impedancia se alimente con tensión de corriente alterna, perdón, sí, monofásica. Una vez que se alimente, graficaremos más este esquema, es importante. Ya no voy a anotar las etiquetas, se supone que ya lo hemos anotado a principios. ¿Ya? Repito nuevamente, jóvenes, bajo estas condiciones tengo un factor de potencia de 0.82. ¿Quién lo dice? La etiqueta o la placa del motor, ¿ya? Tengo un factor de potencia de 0.82. Objetivo es mejorar a 0.96. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, haciendo uso de capacitores, dijimos, ¿ok? Entonces, ¿dónde viene instalado el capacitor? Siempre en paralelo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a instalar nuestro capacitor, lo voy a dibujar con líneas segmentadas. Si diseñamos y calculamos el valor del capacitor, aquí tiene que venir instalado el capacitor, que no conocemos su capacidad, ¿no? O sea, la capacidad de ese capacitor desconocemos. Si conocemos la capacidad de ese capacitor, o sea, dimensionando bajo estos parámetros, vamos a llegar a obtener ¿cuánto? Con un rojito lo ven. 0.96. ¿Y cuánto voy a llegar a pagar? 7.500.
Repito nuevamente, el objetivo de instalar un capacitor en paralelo respecto al motor es pues abaratar costos. ¿Eso qué significa? Mejorar el factor de potencia. Ya les repito, mejorar el factor de potencia. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Licenciado, esa opción de colocar el capacitor en paralelo con la carga, ¿funciona en todos? En todos los sistemas, repito, usted tiene en su domicilio una carpintería, tiene sistemas inductivos, tiene un horno con bobinas inductoras, tiene su cocinilla con bobinas inductor, todo lo referente a inductor, se compra un capacitor, ¿ya? Calcula la carga, instala en cualquiera de sus tomacorrientes el capacitor y espera un mes, ¿no? Y va a ver de que sus costos se abaratan, ¿ya? Puede ser esa experiencia, se abaratan sus costos. Entonces, para este caso es ampliamente utilizado en el campo industrial. Ustedes saben bien, seguramente van a ir de visitas con sus docentes, ¿ya? Si usted va a cualquier industria, se tienen pues N motores y son inductivos, ¿no? Los cuales están retrasados en factor de potencia. El objetivo es adelantarlos para mejorar su factor de potencia y que el consumo sea reducido, ya no llegue a 10.000, ejemplito, ¿no? Llegue a 7.500, 6.000 bolivianos. Y siempre se tienen que instalar en paralelo. Esto es muy famoso realizar este tipo de cálculos, ya sea en sistemas monofásicos y en sistemas trifásicos. Más adelante, cuando llevemos circuitos trifásicos, también vamos a tocar este punto, pero desde el punto de vista de sistemas trifásicos. Ya estamos con monofásicos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe, la ducha es un circuito resistivo. ¿Igual se puede utilizar capacitores? No, no, si la ducha es un sistema resistivo, ¿qué? Aplicamos el concepto, si es un sistema resistivo, ya tanto la corriente y la tensión están en fase. Entonces, ¿cuánto es el factor de potencia? 1. ¿Qué va a mejorar? Nada, ¿no ve? No va a poder mejorar. Solo estamos hablando de elementos inductivos. ¿Estamos de acuerdo? Combinados con elementos resistivos. Ejemplito. Un motor eléctrico tiene bobinas, tiene arrollamiento interno, ¿no ve? Tiene pues inductancia, a su vez tiene resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no nos estamos refiriendo a elementos puramente resistivos, sino a elementos resistivos inductivos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso habíamos mencionado la cocinilla con bobinas inductoras. Hoy en día está de moda, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Esto en el refrigerador se puede, ¿no ve? En el refrigerador, en alguna Sí. medida sí, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí se puede mejorar, porque también depende también del tipo de motor, ¿no? ¿Ya? Antiguamente habían motores pues que funcionaban en corriente continua. Hoy en día se tienen tres tipos de motores, ¿no ve? Alternativos, centrífugo y demás. ¿Ya? Entonces, este tipo de motores también funcionan y son monofásicos. Sí se podía. ¿Ya? Va a depender también de la potencia. Ejemplito, el compañero X tiene una barraca, ¿ya? Y en la barraca mínimamente tienen por lo menos 7 a 10 motores. Ah, ahí sí le sirve, ¿no? Puede optimizar y abaratar sus costos. ¿Ya? Puede abaratar sus costos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿Le escucho, joven? disculpe, licenciado. ¿Le escucho? Eh, Nos habíamos quedado en el planteamiento del problema, ¿ya? Y les había indicado de que se tiene que hacer la dimensión del capacitor que se va a instalar en paralelo a mi motor monofásico, ¿ya? Para mejorar el factor de potencia, ¿no? El problema nos plantea de que el factor de potencia que tiene el motor en su placa está retrasado, ¿no? Vamos a adelantar haciendo uso, instalando un capacitor en paralelo, que siempre se hace, pero no es cualquier capacitor, jóvenes, ¿no? Cuidado se equivoque, usted se compre cualquier capacitor, instale en su motor y reviente su capacitor, ¿no? Tiene que tener una característica determinada, o sea, la capacitancia. Y esa capacitancia pues, está en función del factor de potencia y la potencia del motor, ya que enseguida vamos a realizar la tarea. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado, sí. sí, Muy bien, entonces fíjense muy bien este artificio, ¿ya?
Esta corriente que viene hacia el motor, ahora la vamos a conectar. Fíjense muy bien. Conectamos nuestro capacitor en paralelo respecto al motor. ¿Qué sucede con la corriente que circulaba acá, en este puntito? I sub L. De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, se distribuyen. ¿Estamos de acuerdo? Viene pues por este punto, ¿ya? I sub L. Y también baja por este punto, por la impedancia del motor. I sub L. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes? Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, licenciado. Muy bien. Sí. Siguiente procedimiento, jóvenes. Miren, la potencia del motor es 7 HP. Acá lo voy a anotar con otro color, ¿ya? Un color verde. Miren, la potencia de mi motor es pues 7 HP. Y es potencia mecánica. ¿Qué factor de conversión realizo para poder convertir a vatios? Entonces nos preguntamos, ¿no? Un HP, ¿a cuántos vatios equivale? 746. Aproximadamente, ¿no? 746 vatios. ¿Ya? Y simplificando, miren, HP con HP se me va. ¿Qué me queda? Simplemente vatios, ¿no? Entonces, operen y me dictan cuánto sale, jóvenes. La potencia en vatios del motor monofásico. 5.222 vatios. Muy bien. Perfecto, joven, ¿no? Entonces, la potencia es igual a 5.222 vatios. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Me alegra. Muy bien. Vamos a continuar ahora hallando el factor de potencia. ¿Ya? Pero el factor de potencia 2, que es sumamente importante, ¿no? ¿A qué me refiero? Acá abajo voy a continuar. Miren, mi factor de potencia, sabemos muy bien por las fórmulas que hemos hecho uso la pasada sesión, es igual pues al coseno del ángulo. ¿Ya? Vamos a bautizar a ver con tita sub 1. Tita sub 1. ¿Ya? Me refiero a esto de acá, jóvenes, ¿no? Para nuestro caso, este señor va a ser tita sub 1, ¿ya? Reemplazando datos, ¿ya? Y despejando, miren, ya directamente voy a despejar para ganar tiempo. ¿Qué es lo que tengo que determinar? El ángulo, ¿no? Puedo determinar, obviamente que sí, despejando ¿qué? El ángulo tita. Me dictan a qué es igual tita, realizando el despeje. ¿A qué es igual tita? A ver, ustedes expertos en trigonometría básica, ¿a qué es igual tita? 34.91, licenciado. No, despeje de esta fórmula, dijimos, ¿lo ve? Tiene que despejar. ¿A qué es igual? 0.999. Es pues igual, jóvenes, a coseno inverso, ¿no ve? Coseno inverso, ¿de cuánto? De ese valor. .82. Y de esa forma hemos determinado este ángulo, tita sub 1. ¿Me dictan cuánto es? 34.91. Efectivamente, es 30 y... Caramba, no tengo espacio. Vamos a reducir. Acá lo voy a anotar, por favor.
34.91 grados. ¿Estamos de acuerdo? 34.91 grados. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? Está bien. Entonces estamos trabajando acá. Ya sabemos de dónde sale, simplemente es un despeje, ¿no ve? El coseno pasa al otro miembro como arcoseno, o sea, coseno inverso, ¿no ve? Y en su calculadora, ¿cómo tiene que operar? Arcoseno, ¿no ve? O coseno inverso. ¿De qué? Entre paréntesis, 0.082, ¿no? Del factor potencia que nos da, ¿ya? Y de esa forma allá, 34.91. Muy bien, hemos determinado nuestro primer ángulo, ¿ya? ¿Eso qué amerita? Ya voy a pasar de página porque no me queda espacio. Acá vamos a trabajar, ¿ya? ¿Qué amerita, jóvenes? Voy a graficar mi triángulo de potencia para podernos ubicar. Miren. En condiciones iniciales. De esta forma. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto es el ángulo de desfase? 34.91. ¿Ya? Entonces, mi ángulo de desfase es pues tita 1, ¿no ve? Yo ya no lo voy a escribir por situación de esquema, ya simplemente voy a mencionar tita sub 1. ¿Cuánto vale tita sub 1? Vale pues 34.91 grados. No olvidar eso, ¿ya? Entre la hipotenusa y el cateto adyacente tengo un desfase de 34.91 grados, conocido como tita sub 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Sí, licenciado, sí. Perfecto. Siguiente paso, jóvenes. Ya vamos a continuar acá abajo. El siguiente paso es, pues, ¿sí? Preguntarnos cuánto es la potencia. Acá lo graficaremos. ¿Cuánto es la potencia? Si aplicamos nuestro formulario, ¿ya? La potencia lo podemos calcular por cualquiera de las fórmulas que conocemos, lo hemos visto en la pasada clase. Pero para este ejemplo clásico del factor de potencia, para este problema, nos sirve esta fórmula, jóvenes, ¿ya? ¿Qué nombre tiene ese, jóvenes? ¿Qué nombre tiene ese? ¿Qué potencia es? Eso, potencia aparente y sub 1 vamos a bautizar, ¿ya? Multiplicado por cos phi 1. Por cos phi 1. Listo. ¿Por qué nos sirve esta potencia? Porque necesito calcular, ¿qué, jóvenes? La potencia aparente. Debemos de calcular la potencia aparente porque la potencia activa tengo como dato, o no tenemos, jóvenes. A ver, lo voy a enseñar. ¿Esta potencia conocemos? ¿Sí, no ve? Sí, los HP. ¿Cuánto vale? 5.222 vatios. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿conozco esta potencia? Esta es la que no conozco. Desconozco esta potencia. ¿Conozco el ángulo? Sí, conozco. Ah, entonces, ¿puedo despejar? Sí, puedo despejar. Sí. Despejando, ¿a qué es igual? Es pues S sub 1, ustedes los expertísimos, este se mantiene sobre todo esto. Phi sub 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Solo es un miserable despeje que lo han visto en primero de secundaria. ¿Qué nos queda? Reemplazar datos. ¿Cuánto vale mi potencia activa? Vale pues 5.222. Anotemos. Con rojito lo haremos para que se note mejor. 5.222.
¿Cuánto vale mi cos phi? ¿Alguien me puede mencionar cuánto vale mi cos phi? 0.82. ¿Cómo sabe de que vale 0.82? Ángulo, licenciado. Sacando el coseno del ángulo. El factor de potencia. Cuidado, se dejen tomar el pelo. Mire eso. El FP es pues el factor de potencia y está representado, mire, está representado por el coseno del ángulo, para este caso el coseno de θ sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado, se confunde. Cos phi es igual al factor de potencia. FP es igual al cos phi. ¿Estamos de acuerdo? De ahí sale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ya lo dijo su compañero, ¿no ve? 0.82. Eso. 0.82. Y también está pues, en el problema, jóvenes. Miren, lean. Acá está nuestro factor de potencia, ¿no? Está acá. ¿Ya? FP. Hasta ahí todo bien, jóvenes. Operen y me dictan cuánto sale. Me sale, licenciado, 6.368.29. 6.368. Punto 29. Unidad de medida. ¿Cuánto es? Ampere. Eso, volamperes. Unidad de medida, volamperes. No olvidar eso, ¿no? Entonces, punto 29. Acá abajito, por favor, unidad de medida. Voltios, amperio. Hasta aquí estamos de acuerdo. Solo hemos empleado una fórmula para poder determinar la potencia aparente. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hemos determinado la potencia activa. Ok, nos dieron de dato. Hemos determinado la potencia aparente. Ok, ¿qué potencia nos falta determinar? Reactiva. Eso, muy bien, la potencia reactiva. Entonces empecemos a determinar la potencia. Ya, y vamos a aplicar nuestro primer formulario. ¿Recuerdan seno? Ya, entonces acá bauticemos. Q sub 1 para nosotros es pues la potencia reactiva en condiciones iniciales. Es igual a la potencia aparente que ya lo tenemos calculado por el seno del ángulo. Seno de θ sub 1. Y lo vamos a encerrar entre paréntesis. Así bonito. Y nos preguntamos qué datos tenemos. ¿Se tiene potencia aparente? Sí. ¿Se tiene el ángulo? Sí. ¿Qué nos queda? Reemplazar datos. Reemplazando datos, ¿cuánto vale mi potencia aparente? 6.368. 6.368.29 multiplicados por el seno del ángulo. ¿Y el seno del ángulo cuánto vale? Hemos determinado hace un momento. Está acá. 34. ¿Cuánto vale? ¿Dónde determinamos, jóvenes? Determinamos, ¿lo ve? 34.91. ¿De dónde sale? Sale del factor de potencia. ¿Qué operación has realizado? Despeje. Arco seno. Eso, acá está, miren. Acá está. ¿Ya? Hallamos 34.91. ¿Estamos de acuerdo? Calculamos ya, 34.91. Entonces anotamos seno del ángulo de 34.91. Operando, me ayudan por favor a calcular cuánto es la potencia reactiva.
3.644.50. Eso tengo. 3.600, está muy bien, joven, 44.50. Punto 50. Unidad de medida, Volt-ampere reactivo. me lee. Voltio amperio reactivo. Listo, y finalmente hemos llegado a graficar o calcular las tres potencias. ¿Sí? Activa, aparente, reactiva. Y la pregunta es, ¿podemos graficar el triángulo de potencias? ¿Sí, no ve? Súper sencillito, ¿ya? Yo simplemente lo voy a etiquetar, jóvenes, para ganar tiempo. Miren, ¿dónde está representado la potencia aparente? ¿En cuál de los catetos hipotenusa? ¿Alguien me puede decir? Es hipotenusa. ¿En cuál de los catetos la potencia activa? En adyacente. Muy bien. Y finalmente la potencia reactiva en el opuesto. Bueno, sí. ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, Listo. está claro. En función de estos datos, ahora vamos a corregir el factor de potencia. ¿Ya? Ya tenemos representado el ángulo, las condiciones iniciales de las tres potencias. Ahora vamos a corregir el factor de potencia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a preguntar la siguiente consigna. Acá un poco de espacio, espero me alcance. Acá lo voy a anotar. Ya, entonces, corrigiendo el factor de potencia. ¿A cuánto tenemos que corregir? A 0.96. Eso. Corrigiendo el factor de potencia. ¿Ya? Y vamos a bautizar, dijimos, ¿no ve? Con FP. Ya no 1, sino 2 igual a 0.96. 0.96. ¿Cómo corregimos? Vamos a asumir el mismo procedimiento, pero esta vez solo vamos a trabajar con el segundo factor de potencia a corregir. ¿Ya? Entonces, empecemos. Vamos a asumir, repito, el mismo procedimiento y nos preguntamos nuevamente, ¿no? Coseno del ángulo, para este caso, el corregido θ sub 2 es igual a 0.96. 0.96. ¿Ya? Despejando, ¿cuánto es el ángulo? Me dictan, porque va como arcoseno, ¿no ve? ¿Cuánto es el ángulo? Me dictan arcoseno de 0.96. ¿Cuánto es? 16. 26, ¿no? 0.26 grados. ¿Listo? ¿Eso qué amerita, jóvenes? Miren, el ángulo se ha reducido. Lo voy a graficar nuevamente aquí. Fíjense muy bien. Más o menos por aquí, ¿no? ¿Y ese ángulo cuánto es? Es pues θ sub 2. El valor del ángulo 16.26. Como puede ver, se está reduciendo. Estamos mejorando el factor de potencia. Lo máximo sería, jóvenes, que todo llegue a la potencia activa, ¿no? O sea, 0 ángulos sería lo máximo, pero nunca vamos a lograr ello. ¿Ya? Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Alguna preguntita? Ninguna, ¿no? Súper sencillito. Seguiremos, jóvenes. Ahora vamos a calcular este valor. ¿Ya? Como pueden ver, la base de la potencia activa se mantiene para ambos casos. Es único el valor. ¿Qué es lo que se va modificando? Debido al ángulo, ¿qué se modifica? La potencia aparente y la potencia reactiva. Por el ángulo, fíjense, ¿no?
primera condición era amplia. En la segunda condición, ¿quién se reduce? La potencia reactiva. Veamos si es cierto. Entonces, nuevamente nos preguntamos lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Voy a cambiar el colorcito, a ver, al rojito, para no confundir. Acá abajito lo voy a anotar. Directamente ya con el formulario del despeje, acá, en vez de S1, S2, ¿no? Entonces, grafico. La potencia aparente sub 2 es pues igual a la potencia base activa sobre el factor de potencia sub 2, para este caso, tita sub 2. Reemplazando datos, nuestra potencia activa es fija, ¿no? 5.222 vatios. Sobre el ángulo, ¿cuánto es nuestro ángulo mejorar? Está acá, ¿no ve? 0.90. Caramba, mi pulso. 0.96. Operen, ¿cuánto sale? 5.439.58. Muy bien. El resultado es 5.439.58. Unidad de medida. Volt-ampere. Volt-ampere. Ahora comparen con el anterior. ¿Cuánto salió la potencia aparente phi sub 1? Está acá, ¿no ve? ¿Cuánto salió? Salió mayor, ¿no ve? Fíjense, 6.368. Ahora, al reducir el ángulo, estamos también reduciendo la hipotenusa, ¿no ve? Por consiguiente, se está reduciendo la potencia aparente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay concordancia, hay sincronismo. Estamos yendo bien por el camino para poder determinar el valor del capacitor. Siguiente, ¿qué es lo que nos hace falta? La potencia reactiva, la misma formulita, ¿no ve? Pero con phi sub 2, ¿ya? Ahora voy a cambiar el formulario y acá escribo. Potencia reactiva sub 2 es igual a la potencia aparente sub 2 seno del ángulo tita sub 2. Acá parece ángulo esto, ¿no? Mejor lo dibujaré biencito y no es que se confundan. Es Q de Q. Listo, Q de Q. ¿Ya? Entonces, reemplazando datos, ¿cuánto vale mi potencia? 5.439. 5.439. 5.439.58. Multiplicados por el seno, ¿no? El seno del ángulo. ¿Y el seno del ángulo cuánto es? Está acá, ¿no? Este valor. 16.26. Operen, meditan cuánto sale. ¿Cuánto sale, jóvenes? La potencia reactiva. 1523.06. Muy bien. 1523.06. Unidad de medida. Volt-ampere reactivo. Voltios amperio reactivo. Listo. Ahora nos preguntamos, ¿será menor la potencia reactiva 2? Comparemos. En el primer caso, 3.644. En el segundo caso, 1.500. Obviamente se ha reducido, ¿no? Conclusiones.
el ángulo se ha reducido, por consiguiente, se ha reducido la potencia aparente, se ha reducido la potencia reactiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería lo ideal? De que esta hipotenusa tienda a cero, lo máximo, ¿no? Esa es buscar lo ideal, pero no vamos a llegar ahí, ¿ya? Entonces, en función de estos datos, ahora sí podemos calcular la potencia reactiva del capacitor, ¿ya? ¿Cómo calculamos la potencia reactiva del capacitor? Sumamente sencillito. Nuevamente acá vamos a volver a graficar esto para poder interpretar de manera adecuada. De la siguiente forma, miren, acá se tiene un desfase, estoy marcando una superficie o área. ¿Se ubican, jóvenes? Hay un desfase de reducción de negativo a positivo, ya este desfase. A este desfase nosotros vamos a bautizar con el nombre de potencia reactiva del capacitor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la potencia reactiva del capacitor? Porque al instalar en paralelo este bicapacitor, está acá, ¿no ve? Al instalar en paralelo este bicapacitor, va a cumplir ¿qué tarea? Optimizar el factor de potencia, ¿cuánto? A 0,96. ¿Ya? Por eso estamos asumiendo de que esta superficie que estoy achurando o área, ¿ya? Comparados entre la superficie de la potencia aparente 1 y la potencia aparente 2, está representado por la potencia reactiva del capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Repito esto de acá, potencia reactiva del capacitor. Y acá también vamos a volver a escribir la etiqueta. ¿A qué me refiero con etiqueta? Con otro colorcito para que se muestre de mejor medida. S sub 2, ¿ya? S sub 2 es esta hipotenusa. Representa esta hipotenusa de acá. ¿Ya? Ahora, ¿dónde estará Q sub 2? ¿De dónde a dónde es Q sub 2? A ver, ¿algún criterio, jóvenes? Lo graficaremos esto de mejor medida, ¿ya? Esto lo voy a borrar de esta forma. Habíamos dicho en nuestras primeras condiciones iniciales, lo anotaré nomás acá, desde este punto hasta este punto es Q sub 1, potencia reactiva sub 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y ahora voy a cambiar el otro colorcito. Desde este punto hasta este punto es igual a, con rojito lo anotaré, estamos usando rojito, ¿no? Q sub 2. No. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? A ver, todo lo celeste, sí. Condición inicial, hipotenusa aparente, y cateto opuesto, reactivo, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos vamos a jugar, ¿sí?, con este equivalente para poder determinar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo determino esta mi potencia reactiva del capacitor? Que va a cumplir la función de reducir el ángulo, ¿no ve? En un principio el factor de potencia era pues de 0,82, equivalía a 34,91 grados, ¿no? 0,82, 34,91 grados. Estamos mejorando 0,96 y ¿cuánto equivale en grados? 16 grados, se está reduciendo, ¿no? Estamos reduciendo la potencia aparente y estamos reduciendo la potencia reactiva, que son perjudiciales para nuestros procesos productivos, para este caso el funcionamiento de las máquinas, ¿no? El motor eléctrico, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a optimizar ello? Instalando un capacitor. Por consiguiente, la línea achurada o la superficie que he achurado o el área que he achurado se conoce como potencia reactiva del capacitor. Debemos de determinar la potencia reactiva del capacitor. Es simplemente equivalente. Miren, ¿qué ecuación podemos formular de estas tres variables, jóvenes? Lo voy a hacer con amarillito acá, ¿ya? ¿Qué ecuación podemos formular? ¿A qué es igual la potencia reactiva del capacitor? Díctenme. Q sub 2 menos Q sub 1. El total es, ¿no ve? Q sub 1 primero, el total, ¿no ve? El total, ¿no ve? Sí. Es sobre o menos ¿qué? ¿Por qué? Entonces anotaremos aquí es pues Q sub 1. Ya, ¿qué viene luego? Díganme. Menos Q sub 2.
menos Q sub 2. Obvio, no es simplemente lógica, ¿no? Q sub 2. Porque, miren, ¿cuánto vale Q sub 1? La pregunta es lógica, ¿no? ¿Cuánto vale Q sub 1? Q sub C más Q sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Y al despejar, llegamos a la diferencia. No se olviden, siéntense en esto, pregúntense, ¿cuánto vale Q sub 1? Vale pues la suma de Q sub C más Q sub 2. Usted despeja y llega a esa conclusión. Ahora pregúntese, ¿conocemos estos datos? Si los conocemos, reemplacemos los datos y hemos determinado la potencia reactiva del capacitor. Dígtenme cuánto vale la potencia reactiva Q sub 1. Está acá, ¿no ve? ¿Cuánto es? 644.50. Q sub 1, no ve? Vale pues 3.644, ¿no ve? .50, sí. Ya. Para guardar espacio, ustedes anotan los decimales, jóvenes, y yo solo la parte entera. Me va a faltar el espacio, ¿ya? Muy bien, licenciado. Menos que Q sub 2. ¿Cuánto vale Q sub 2? Está acá. 1523. Muy bien. 1523. Operen y me dictan conjuntamente con los decimales. Y 2121.45. Q sub 1, perdón, Q sub C es igual a 2121 volt ampere reactivo. ¿Listo? Súper sencillito, jóvenes. Hemos determinado la potencia reactiva del capacitor. Imagínense para qué hemos hecho uso y tanto sacrificio en ejercicios, ¿no? De elementos inductivos, elementos capacitivos, elementos resistivos, para aplicar en el campo industrial. ¿Ya? ¿Qué nos queda ahora, jóvenes? Si conocemos nuestra potencia reactiva del capacitor, la pregunta es, ¿podemos determinar el valor del capacitor? Pienso que sí. ¿Sí se puede? Sí, se puede, jóvenes. Y está en una de sus ecuaciones del anterior formulario. ¿Ya? Yo voy a manejarlo directamente porque me falta espacio. El capacitor es igual, con amarillito lo notaremos acá, ¿no? Es igual, pues, a la potencia reactiva del capacitor. ¿Ya? La potencia reactiva del capacitor sobre, ¿ya? La frecuencia angular. Frecuencia angular, ¿ya? Y la tensión eficaz de línea al cuadrado. Acá lo voy a anotar. Tensión eficaz. Estamos trabajando con tensión eficaz, ¿no ve? Línea al cuadrado. Listo. Reemplazando datos, determinamos la capacidad del capacitor. ¿Sí? Estas unidades, si simplificamos, llega a ser de acuerdo al sistema internacional faradios. ¿Ya? Entonces, directamente nosotros ganamos tiempo, reemplacemos los datos. Mi valor de la potencia reactiva del capacitor, ¿cuánto es? 2121. 2121. ¿Cuánto es mi frecuencia angular? ¿Alguien me puede mencionar, por favor? Hemos hecho ya mucho ejercicio de aplicación. 2pi por 50 Hz. Eso, muy bien, jóvenes. 2pi por la frecuencia, nuestra frecuencia es 50 Hz, o ciclos por segundo. ¿Y cuánto es nuestra tensión eficaz? Está aquí, ¿no? 220 voltios. ¿Ya? 220 voltios. 220 voltios al cuadrado. Y finalmente, díctenme el valor de ese capacitor que está dado en faradios. Díctenme, ¿cuánto les salió? Vamos a remarcar con un color negrito. ¿Cuánto? A ver, en prefijos, ustedes expertos, están llevando electrónica analógica, ¿no ve? Sí, no, jóvenes.
Mm, ¿Aún no? Ya, No, aún no, ya, licenciado. recuerden de física. Física, cuarto, tercer, no, cuarto, quinto y sexto de secundaria. Prefijos, ¿lo ve? Mili, micro, nano. La pregunta es, ¿cuánto es la capacidad del capacitor? Díganme, seguramente calcularon, ¿no ve? Y le salió 1.3951 por 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? No, yo tengo otro valor. Le tiene que salir 3951 por 10 a la menos 4. Y su equivalente en mili, micro, nano es igual a 139 milifarads. no, 1.39 microfarads. ¿Eso qué amerita? Yo me voy al mercado, me compro un capacitor, ¿ya? ¿Cuáles serían sus características de su capacitor? Acá lo voy a anotar, por favor, ¿ya? Un capacitor de una tensión de 220 voltios es estándar, ¿no? Quebrado 240 voltios, ¿ya? Mi frecuencia del capacitor 50, que también es estándar, quebrado 60 Hz, ¿ya? Y lo más importante, la capacidad, ¿no? La capacidad también viene normalizado, seguramente va a ser uno superior, pero por el momento como referente 1.39 microfaradios. Si en la tienda le dice no se tiene uno superior, mejor, cómprese uno superior. Y listo, 1.4 microfaradios. Lo instala en paralelo de esta forma. ¿Y cuánto va a llegar a pagar en el mes? ¿Cuánto dijimos? El supuesto 7.500 bolivianos. Y eso es todo, jóvenes, así sencillito. Usted ya en su casa, si tiene máquinas inductivas, ¿ya? Tranquilamente puede emplear este cálculo y optimizar y abaratar su tarifa de energía eléctrica. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? Licenciado, disculpe, usted ha sacado el resultado en microfaradios 1.39, yo he sacado 1.40. ¿Hay alguna diferencia? Va a depender de su calculadora. Mire, yo estoy haciendo uso de la Hewlett Packard. A mí me sale 1.3951 por 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo estoy redondeando a micros, a su equivalente, y optimizando sale 1.39 microfaradios, ¿ya? Si ha llegado a 1.4 microfaradios, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, licenciado. Perfecto, jóvenes, ¿ya? En este momento, en 10 minutos, vamos a habilitar plataforma para que marquen su asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, en 10 minutos tienen que marcar su asistencia, ¿ya? Seguidamente, en media hora les voy a publicar la práctica. ¿En qué consiste la práctica? Repetir este mismo ejercicio con distintos datos. Ejemplito, usted podría asumir 220 voltios, 60 Hz, o se juega con la potencia. A ver, voy a hacer para 2 HPs, voy a hacer para 10 HPs, voy a hacer para 15 HPs, o se juega con el factor de potencia, ¿ya? Consiste en repetir 3 veces el ejercicio con distintos datos. ¿Algún problema aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna, dice. Me alegra, jóvenes. Nos vemos el día de mañana en la sesión virtual, vía plataforma Classroom. ¿Ya? No olvidar su practiquita y marcar su asistencia. Buenas noches, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. Que descanse. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, licenciado.